No te lo vas a creer, pero la primera vez que sospeché que mi mujer me estaba engañando fue porque un camarero del bar donde desayuno todos los miércoles me preguntó si al final habíamos arreglado las cosas. Así, sin más. Te pongo en situación. Me llamo Iván, tengo 42 años, y llevo casado con Silvia desde hace 11. Los miércoles, por costumbre, me paso por el Café Avenida, al lado de la estación de tren en Córdoba, antes de ir al trabajo. Siempre el mismo café con leche y la misma tostada con jamón. Lo curioso es que ese día, el camarero, uno nuevo al que apenas conocía, me dijo, ¿qué, todo bien ya con tu chica? Se os veía muy a gusto el miércoles pasado. Yo me quedé pillado. El miércoles pasado yo estuve allí, solo. Como siempre. Me dio por sonreír y preguntar, ¿perdona? Y él, muy pancho, me responde, sí, con la morena. La que vino contigo el otro día. Te dio un beso antes de irse, justo en esa mesa de ahí. Y señala la esquina donde suelo sentarme. Pensé que se había confundido. Pero lo dijo con tanta seguridad, y encima mencionó lo del beso. ¿Qué coño? No tenía sentido. Silvia nunca ha venido conmigo a desayunar entre semana. Y menos un miércoles, cuando entra a trabajar temprano en el instituto. Pasé el resto del día con esa frase dándome vueltas en la cabeza. La morena. El beso. La mesa de siempre. Y entonces me vino una imagen, muy borrosa, hacía un par de semanas, al salir del curro, vi a lo lejos a alguien que se parecía a Silvia, cruzando la calle frente a un hotel. Pensé que era una paranoia mía. Era de espaldas, y llevaba una coleta, como hace a veces. Pero no le di importancia. Hasta ese miércoles. Esa noche, en casa, no dije nada. Me la quedé mirando mientras cocinaba, tan tranquila, tarareando algo, como si no hubiera pasado nada. Dormí fatal. La cabeza me iba a mil. ¿Y si el camarero no se había confundido? ¿Y si ella estaba usando mi rutina de los miércoles para sus cosas? La semana siguiente no fui al Café Avenida. Quería comprobar algo. Me pedí la mañana libre en el trabajo, sin decir nada en casa, y me fui a la estación con otra ropa, gafas de sol, y sin afeitarme, como si fuera otro. Me senté en un banco frente al hotel que está justo cruzando la calle. Era miércoles. 10:15 de la mañana. Y ahí estaba. Silvia. Con su abrigo rojo, el que decía que le quedaba mal y casi no usaba. Caminaba rápido. No miraba a los lados. Llevaba una mochila pequeña que no solía llevar al trabajo. Miró el reloj. 10:20. Entró al hotel. Así. Como si lo hiciera todos los días. Me quedé helado. No había forma de justificar eso. No había reunión de padres, ni clase, ni nada que justificara estar ahí. Y menos sola. A esa hora. Entrando en un hotel por su propio pie, sin verme, sin saber que estaba allí. Me quedé una hora esperando. No salía. A las 11:28 salió. Peinada diferente. Sin mochila. Más arreglada. Como si hubiera estado en una sesión de fotos, o algo así. Cogió un taxi. Se fue. No sabía qué sentir. Me temblaban las manos. Me sentí como un tonto. Como un idiota completo. Y lo peor no era el dolor, ni la rabia. Era la frialdad con la que ella lo había hecho. La rutina. La seguridad de pensar que nunca la iba a pillar. Porque claro, los miércoles Iván desayuna en el bar como siempre. Ese fue el momento exacto en que supe que algo se había roto. No era una sospecha. No era intuición. Era certeza. Y lo que vino después, bueno, eso fue incluso peor.
El jueves por la mañana desperté más temprano de lo habitual. Me quedé un rato en la cama mirando el techo, con la cabeza llena de cosas, repasando lo que había visto el día anterior como si se tratara de una película que no terminaba de asimilar. Silvia bajó a la cocina 10 minutos después que yo, con el pijama de siempre, bostezando y diciéndome que había dormido mal por culpa del calor. Me ofrecía preparar el desayuno como si nada, sin hacerle notar que la noche anterior ni siquiera me había girado a darle las buenas noches. Me sirvió café, se peinó el pelo con los dedos y empezó a hablarme del examen que iba a corregir ese día, de los críos pesados de sexto, y de que no sabía si después pasarse por el súper a comprar algo para la cena. Todo en su tono habitual. Todo tan bien armado que casi me convence. Casi. Me fui a trabajar sin decir nada, pero apenas llegué al despacho lo primero que hice fue buscar el teléfono de un amigo que tengo en común con uno de los recepcionistas del hotel donde la vi entrar. El tipo, Germán, había trabajado conmigo en una empresa de eventos hace años y ahora está en recursos humanos en una cadena de hoteles. Le mandé un mensaje que decía simplemente: necesito saber si el miércoles por la mañana estuvo registrada en el Hotel Roma una persona llamada Silvia P. No dije más. Él solo me contestó un rato después con un ¿qué ha pasado?, seguido de un dame un rato. Pasé el resto del día funcionando en automático. Revisé informes, envié un par de correos, y me hice el ocupado cuando en realidad tenía la cabeza en otro sitio. Miraba el móvil cada 5 minutos esperando la respuesta de Germán. A eso de las 5 de la tarde, mientras estaba encerrado en la sala de reuniones haciendo como que revisaba los presupuestos para el mes siguiente, me llegó un mensaje. Iván. Estuvo registrada en la habitación 306. Check-in a las 10:21, check-out a las 11:26. El tipo que la acompañó se llama Rubén C., él fue quien reservó. El sistema guarda el DNI. Si quieres, te paso captura. Le respondí que sí, que por favor, y en menos de 2 minutos tenía la foto en el teléfono, el nombre completo del tipo, su número de DNI, y la reserva a su nombre. Ella estaba como acompañante. Lo leí 3 veces. No conocía ese nombre. Rubén C. Ni idea de quién era. No me sonaba de nada. No era un compañero suyo del instituto, no era vecino, no era familiar. Estuve unos minutos en silencio, masticando la idea de que mi mujer se estaba viendo en secreto con alguien al que ni siquiera conocía. Lo peor no era el engaño, sino todo lo que había alrededor, la planificación, la frialdad, la mentira en mi cara. El hotel, el horario justo cuando sabía que yo estaba en otra parte, el hecho de que usara un nombre que ni figuraba en nuestro entorno cercano. Todo estaba perfectamente calculado. Llegué a casa con la decisión tomada de no decir nada todavía. Quería saber más. Quería entender quién era ese Rubén. Busqué su nombre en redes sociales y no tardé en encontrarlo. Hombre de unos 45 años, barba recortada, sonrisa de anuncio, abogado de un bufete pequeño en el centro. Había una foto de él en un evento del colegio de abogados en la que aparecía, casualmente, con Silvia al fondo, en una de esas fotos grupales que suben etiquetando a todos. Ahí me temblaron las manos. Así fue como se conocieron. Algún evento, algún cruce casual, una charla, un intercambio de números. Me senté en el sofá del salón con el portátil encima, repasando su perfil como si se tratara de un expediente. Publicaciones de frases hechas, selfies en el gimnasio, fotos de vino caro y cenas en sitios a los que Silvia nunca había querido ir conmigo porque decía que eran postureo puro. La hipocresía me revolvía el estómago. Esa noche me costó dormir. Me di la vuelta unas 10 veces antes de cerrar los ojos. Silvia dormía como un tronco. Yo no podía dejar de pensar en cómo se habrían conocido, qué se habrían dicho, cómo había sido el primer mensaje. ¿Fue ella la que dio el paso?
¿O fue él? Me daba igual en realidad, pero la cabeza me pedía explicaciones que sabía que nunca iba a recibir. Al día siguiente, viernes, inventé una excusa en el trabajo y me fui hasta el bufete donde trabajaba Rubén. Fui con gafas de sol y una gorra, por si acaso. Me senté en un banco justo enfrente y esperé. A las 13:32 lo vi salir. Traje gris claro, cartera de cuero en la mano, móvil en la otra. Cruzó la calle sin prisa, saludando a alguien en la acera. Caminaba como si no tuviera un secreto clavado en el pecho. Me quedé mirándolo hasta que desapareció entre la gente. Volví a casa decidido a hacer algo, pero aún sin saber qué. Esa noche Silvia estaba más cariñosa de lo habitual. Me trajo una cerveza fría mientras yo estaba viendo la tele, se acurrucó en el sofá y me preguntó si quería hacer algo el sábado por la tarde. Le dije que no sabía, que tenía que revisar un par de cosas del trabajo. Me besó en la mejilla y se fue a la cocina. Sentí ganas de gritarle que sabía todo, que la había visto entrar al hotel, que tenía el nombre del tipo, la reserva, el horario, todo. Pero me contuve. Porque todavía no era el momento. Porque aún no me había decidido si lo que quería era hacerla confesar o clavarle la verdad cuando más le doliera. El sábado por la mañana me levanté temprano y revisé de nuevo todo lo que tenía, el mensaje del camarero, la captura de Germán con la reserva del hotel, las fotos del perfil de Rubén, la ubicación del bufete, la hora exacta en que Silvia había entrado y salido del hotel. Todo encajaba como un puzzle enfermizo. Me serví un café sin hacer ruido y salí al balcón a fumar. Silvia todavía dormía. La miré desde el cristal. Allí estaba, mi mujer, la que había prometido fidelidad, la que me hablaba de confianza y de respeto. Dormía tranquila, como si nada. No lo soportaba más. Ese sábado decidí que iba a actuar. Pero no como un loco. No con gritos, ni portazos, ni discusiones. Yo quería algo más limpio. Quería exponerla. Dejarla sin palabras. Arruinarle su pequeño teatro sin necesidad de levantar la voz. Y ahí fue cuando empecé a pensar en cómo vengarme. De verdad. Porque lo que había hecho Silvia no era solo una traición. Era una burla. Me había usado como coartada, como excusa. Se había aprovechado de mi rutina, de mi confianza, de mi estupidez. Y yo no iba a quedarme quieto. No esta vez. El domingo fue el día que elegí para confrontarla. Me levanté temprano, como siempre, y preparé el desayuno sin decir una palabra. Silvia se sentó frente a mí en la mesa y comenzó a hablar de algo relacionado con su madre, que quería que fuéramos a comer a su casa el próximo fin de semana. La escuché sin interrumpir, solo asentía mientras revolvía el café. En mi cabeza ya lo tenía todo decidido, no iba a gritar, no iba a armar un escándalo, pero iba a ponerle en la cara todo lo que había hecho, cada detalle, cada dato. Iba a hacerlo de forma que no pudiera negarlo, sin que tuviera espacio para excusas o evasivas. Cuando terminó de hablar y me preguntó si me parecía bien lo de su madre, le dije que no tenía sentido seguir hablando de visitas familiares cuando había cosas más importantes que resolver primero. Ella frunció el ceño, se quedó mirándome unos segundos y preguntó con ese tono de falsa tranquilidad que usa cuando intenta no mostrar nerviosismo, ¿qué cosas? Le respondí sin rodeos, directo, mirándola a los ojos, sé que el miércoles por la mañana estuviste en el Hotel Roma con un tal Rubén, abogado, 45 años, reservado a su nombre, habitación 306, entraste a las 10:21 y saliste a las 11:26. El silencio fue brutal. No dijo nada en los primeros segundos, su rostro se transformó por completo, como si hubiera recibido un golpe inesperado. La taza de café tembló ligeramente en su mano. Intentó abrir la boca pero no salía nada.
Volví a hablarle, sé que no fue la primera vez, sé que usaste mi rutina para verte con él, y sé que pensaste que nunca me iba a enterar porque soy un imbécil que desayuna en el mismo sitio cada miércoles como si no pasara nada. Su expresión cambió de la sorpresa a una mezcla de miedo y orgullo, como si aún intentara mantener algo de dignidad, y por fin habló, no es lo que piensas. Le respondí sin levantar la voz, sin dejar de mirarla, ¿qué crees que pienso? Que fuiste a ese hotel a corregir exámenes, que Rubén es parte de algún proyecto pedagógico secreto, que estabas practicando yoga con él en la habitación 306. Ella bajó la mirada, dejó la taza en la mesa y se cruzó de brazos. No quería que te enteraras así, murmuró. ¿Y cómo pensabas que me enterara, Silvia, en tu funeral, cuando te encontraras con él por error en algún evento y tuvieras que presentármelo como un amigo del trabajo? Ella suspiró, levantó la vista y me dijo algo que no me esperaba, no por el contenido, sino por lo descarado del planteamiento, fue un error. No tenía que haber pasado. Todo fue confuso. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque me parecía increíble que todavía intentara salvar su imagen diciendo que había sido una especie de desliz. Le respondí sin dejarle mucho espacio, confuso es no recordar si pusiste sal o azúcar en el café, Silvia. Esto fue premeditado, repetido y planeado al milímetro. Tú reservaste ese tiempo, te arreglaste, fuiste allí, estuviste con él, volviste a casa, y me diste un beso como si nada. Eso no es confuso. Eso es traición. Ella apretó los labios y por primera vez la vi sin nada que decir. Me levanté de la mesa, cogí mi portátil y lo dejé frente a ella, con la captura de la reserva, los datos de Rubén, su foto de redes sociales, y la imagen del sistema del hotel donde figuraba su entrada como acompañante. No lo niegues. No tienes con qué. No me pidas explicaciones, dámelas tú. Porque ahora quiero escucharte mentir sabiendo que tengo todo esto delante. Ella cerró el portátil sin siquiera mirarlo, lo empujó a un lado y se levantó también. No puedo hablar de esto así, dijo mientras iba hacia el pasillo. La seguí con calma, sin levantar la voz, solo con la necesidad de que no se escapara tan fácilmente. Claro que puedes, Silvia. Hablas todos los días con los padres de tus alumnos sobre cosas que ni les importan, pero ahora que tu marido quiere saber por qué le mentiste durante meses, se te acabó la voz. Se giró, me miró con rabia, con lágrimas contenidas, y dijo en tono seco, porque me sentía sola. Porque tú ya no estabas. Porque cada día era igual. Porque necesitaba sentir algo distinto. Porque contigo ya no sentía nada. Ahí me clavó el cuchillo. No tanto por lo que dijo, sino por la forma de decirlo. Fría. Como si fuera culpa mía. Como si haberme mantenido en la relación, haciendo lo posible por mantenerla a flote, fuese un defecto. Como si ser estable, predecible y confiable fuera una condena. Me quedé callado unos segundos, luego le dije, me habría conformado con la verdad. Con que me dijeras que ya no me querías, que querías otra cosa. No habría dolido menos, pero al menos habría sido honesto. Ella bajó la mirada, se apoyó en la pared y no dijo nada más. Fui a la habitación, agarré una mochila, metí algo de ropa, y le dije que me iba unos días. No pensaba quedarme bajo el mismo techo ni una noche más. Ella no me detuvo, no me pidió que me quedara, no intentó explicar nada más. Solo se quedó allí, como si no tuviera nada más que decir. Y quizá no lo tenía. Porque lo había dicho todo con sus actos, con sus decisiones, con cada mensaje escondido, cada miércoles calculado, cada mentira repetida. Dormí en casa de mi hermano esa noche. Le dije que había tenido un problema en casa con Silvia, no entré en detalles. Él no preguntó mucho, me dio una cerveza, puso el fútbol, y no hizo falta decir nada más. Esa noche me sentí raro. No triste, no furioso, no roto.
Me sentí despegado. Como si lo que había vivido en las últimas horas no me perteneciera. Como si fuera la historia de otro. Pero sabía que era mía. Y que lo peor aún no había empezado. El lunes por la mañana me desperté en el sofá de la casa de mi hermano con una rigidez en la espalda que me recordó que lo que estaba viviendo no era un mal sueño, que todo lo que había descubierto el fin de semana no se iba a esfumar por dormir en otro lugar. No me sentía mejor, pero sí más decidido. Ya no estaba en la fase del shock ni del dolor agudo, ahora había entrado en la etapa donde uno empieza a pensar fríamente, sin dejar que el corazón nuble la lógica. Lo primero que hice fue revisar todos los mensajes antiguos que Silvia y yo nos habíamos enviado durante los últimos 3 meses. No buscaba pruebas, porque ya las tenía todas, lo que quería era entender hasta qué punto ella había estado mintiendo mientras fingía normalidad. Encontré decenas de conversaciones vacías, excusas para no cenar juntos, mensajes de última hora diciéndome que se iba a quedar en el instituto para una tutoría o que se le había complicado la tarde. En todos esos momentos, ahora lo sabía, probablemente estaba con él. No quería simplemente dejarla. Tampoco quería solo que sintiera culpa. Lo que yo quería era que perdiera el control de la situación, que viera todo su castillo de mentiras caerse sin que pudiera hacer nada, que cada paso que había dado con cuidado se convirtiera en una trampa para ella misma. Así que me senté con papel y boli y empecé a planear. Mi primer movimiento era simple, conseguir que Rubén lo supiera todo. No porque esperara que él cortara con ella o que se alejara, sino porque quería ver cómo reaccionaban cuando sus dos mundos chocaran. Tenía su número de trabajo y su dirección, así que redacté una carta clara, directa y con todos los datos. Sin insultos, sin amenazas, sin drama. Solo hechos. Le conté que Silvia era mi esposa, que teníamos 11 años de matrimonio, que había estado usando mis rutinas para verse con él, que conocía los días, las horas, los lugares, todo. Le incluí una copia impresa de la reserva del hotel, una captura del sistema del establecimiento donde aparecían sus datos y el de ella, y una foto de ellos en el evento del colegio de abogados, la misma que encontré en las redes sociales. Puse la carta en un sobre y fui personalmente a dejarla en la recepción del bufete, sin remitente. Me aseguré de que quedara claro que era para él, y me fui sin mirar atrás. Lo segundo fue algo más delicado. Silvia y yo teníamos un grupo de amigos en común, con los que solíamos cenar una vez al mes. No eran simples conocidos, eran gente cercana, de los que habían estado en nuestra boda, que conocían nuestra rutina y sabían de nuestras vidas. Algunos de ellos también eran amigos suyos desde antes de conocerme. Sabía que ese grupo iba a dividirse inevitablemente cuando todo saliera a la luz, así que decidí tomar la iniciativa. Redacté un mensaje que mandé por separado a cada uno. No era para pedir apoyo ni para buscar consuelo, era para poner los hechos sobre la mesa antes de que ella se adelantara con alguna versión manipulada. Les conté lo básico, que había descubierto que Silvia me estaba siendo infiel con un tipo llamado Rubén, abogado, que tenía pruebas claras, y que había decidido alejarme. No pedí que se pusieran de mi lado, ni que dejaran de hablar con ella, solo les pedí que no me preguntaran por detalles, que si querían saber más, hablaran directamente con Silvia. Sabía que eso la dejaría descolocada, porque hasta ese momento ella había tenido el control del relato. Ahora, no. Ahora iba a tener que explicar las cosas sin tiempo para preparar su versión edulcorada. El tercer paso fue más simbólico. Volví a casa mientras ella estaba en el trabajo. Tenía aún mi juego de llaves y aproveché la hora del mediodía, cuando sabía que el instituto tenía jornada partida. No fui a recoger ropa ni a buscar nada importante. Fui a sacar una caja que tenía guardada con fotos, cartas, recuerdos de los primeros años juntos, cosas que en su momento me importaban mucho y que ahora no quería que quedaran en ese lugar.
No porque pensara en tirarlas, sino porque no soportaba la idea de que siguieran allí como si nada hubiera pasado. También aproveché para revisar su escritorio. Encontré una agenda pequeña con fechas marcadas. Algunos miércoles tenían símbolos en forma de corazón, otros estaban marcados con iniciales. No hacía falta ser detective para entender lo que significaban. Le tomé fotos a todo. No para usarlas legalmente, ni porque pensara en ir a juicio. Era simplemente porque quería tener cada detalle en mis manos. El cuarto paso fue borrar toda nuestra vida digital compartida. Cancelé nuestras suscripciones conjuntas, eliminé las fotos en redes sociales donde aparecíamos juntos, cambié mis contraseñas y desvinculé mis cuentas del sistema del coche, del móvil, del ordenador de casa. No era una venganza infantil. Era la manera de decirle que ya no tenía acceso a mi vida, ni literal ni simbólicamente. Eliminarla de los accesos era solo el primer paso para eliminarla del resto. También llamé a nuestro banco para solicitar la separación de cuentas, algo que sabíamos que haríamos algún día si uno de los dos lo pedía. Teníamos dinero conjunto para los gastos mensuales, pero ya no había sentido seguir con eso. No toqué su parte, simplemente pedí lo que me correspondía y lo pasé a una cuenta nueva. Todo por vías legales, sin trampas, sin jugadas sucias. Solo limpiando el terreno. Durante esos días, Silvia no me escribió. Ni un mensaje. Nada. Imagino que se sentía acorralada, o tal vez estaba esperando que el otro reaccionara, o que los amigos empezaran a decirle algo. Supongo que estaba tratando de recomponer su relato, buscando una forma de enfrentarse a lo inevitable. Yo tampoco tenía prisa. Me gustaba pensar que cada minuto que pasaba en silencio, cada hora en la que no sabía qué hacer, le pesaba más que cualquier discusión que hubiéramos podido tener. Sabía que en algún momento iba a romper el silencio. Y no me equivoqué. El viernes por la noche me llamó. No respondí. Me mandó un mensaje. Solo decía necesitamos hablar. Esperé 10 minutos y le respondí, cuando tú quieras. Pero que sea cara a cara. Sin mentiras. Sin lloros falsos. Y sin intentar justificar lo que no tiene defensa. Me contestó con un mañana, en casa, a las 6. Le puse un ok. No sentí nervios. No sentí ansiedad. Sentí algo parecido a la calma. Porque sabía que ese encuentro no iba a ser un intento de reconciliación. Era el último acto. Y ella no tenía idea de que yo ya lo tenía todo listo. Cuando llegué a casa el sábado a las 5:50, el ambiente ya se notaba cargado. Silvia estaba sentada en el sofá, con el pelo recogido en un moño improvisado, sin maquillaje, con cara de no haber dormido bien, ni haber comido mucho. Me saludó sin levantarse, solo un hola casi apagado que no me molesté en responder. Cerré la puerta, dejé las llaves en la encimera de la cocina y me senté en el sillón individual, justo frente a ella, con las piernas cruzadas y el móvil en silencio. No quería que nadie interrumpiera esa conversación. No iba a levantar la voz, ni a dejar que se hiciera la víctima, ni a caer en provocaciones emocionales. Era el momento de cerrar todo y decir lo que había que decir. Ella fue la primera en hablar, algo insegura pero intentando mantener un tono calmo. No sé por dónde empezar, dijo, mirando al suelo. Le respondí sin dudar, empieza por decir la verdad. No inventes, no disfraces, no des rodeos. Di exactamente lo que pasó. Todo. Se tomó un respiro, alzó la mirada y asintió, como si supiera que no tenía margen para inventar nada. Fue algo que empezó sin que me lo propusiera. Lo conocí en ese evento, hablamos, nos llevamos bien, intercambiamos números. Pensé que sería algo inocente. Al principio solo hablábamos. Pero fue creciendo. Hice un gesto con la mano para que continuara.
No pensaba ayudarla a armar su relato. Si quería contar algo, que lo dijera todo sin guión. Yo me sentía mal contigo. Me sentía invisible. Me levantaba, trabajaba, cocinaba, limpiaba, y tú parecías siempre en otra cosa. No digo que no me quisieras, digo que dejaste de demostrarlo. Empecé a notar que ya no te importaba si salíamos, si hablábamos de algo más que facturas y horarios. Y él me escuchaba. Me hacía sentir que importaba. No buscaba nada contigo, solo que me miraras como antes. Pero como no pasó, busqué eso en otro lado. Y lo encontré. Sí, dormí con él. No una vez. Varias. Y sí, fue mientras tú estabas en tu rutina, pensando que todo estaba bien. Me sentí culpable. Pero no lo suficiente como para detenerme. La escuché sin moverme, sin cambiar el gesto. Había algo en su confesión que me resultaba más patético que hiriente. No porque no doliera, sino porque su manera de justificarlo era tan pobre que lo único que provocaba era lástima. Cuando terminó, le respondí sin alzar el tono, tú decidiste hacer todo eso. No es que pasó. Tú lo hiciste. Y lo repetiste. Y lo escondiste. Y cuando volvíamos a la cama después de que tú habías estado con él, me mirabas como si nada. Eso no es culpa mía. Eso es tuyo. Es tu decisión. No te hiciste la víctima cuando te veías con él, no te sentiste ignorada cuando estabas en esa habitación. Así que no vengas ahora a venderme la versión de la mujer abandonada que solo buscaba afecto. Ella tragó saliva, movió las manos con nerviosismo y se notaba que quería decir algo más, pero no encontraba el modo. Finalmente, soltó lo que segaramente llevaba días ensayando. No quiero que esto se acabe así. Sé que lo arruiné. Pero estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para reparar lo que hice. Terapia, tiempo, lo que tú necesites. No quiero perderlo todo por un error. Por varios errores, sí. Pero sigo queriéndote, aunque no lo creas. Y estoy dispuesta a demostrarlo si me das una oportunidad. Me quedé en silencio unos segundos. Lo pensé bien. No por dudas. No por nostalgia. Sino porque sabía que esa sería la última vez que íbamos a tener una conversación de ese tipo. Le respondí con calma, sin mirar hacia otro lado. No quiero una mujer que necesite acostarse con otro para darse cuenta de que su matrimonio estaba mal. No quiero una relación que se reconstruya desde la lástima o el remordimiento. No te odio, Silvia. Pero tampoco te respeto. Y sin respeto no hay nada que se pueda construir. Tú elegiste salirte de esto. Y ahora te toca vivir con esa elección. No me interesa arreglar nada. No tengo interés en volver a empezar. Me quitaste la opción de decidir. Me mentiste, me engañaste y me usaste como escudo. Así que ahora es mi turno de decidir. Y ya lo he hecho. Me voy a divorciar. Lo antes posible. Ella cerró los ojos, como si esas palabras fueran una sentencia que no esperaba oír de forma tan directa. Se cubrió la cara con las manos, pero no lloró. Se quedó así unos segundos y luego asintió, como aceptando algo inevitable. Ya está, murmuró. ¿Ni siquiera vas a pensarlo? Le respondí con la misma claridad, lo pensé durante toda la semana. Mientras te veías con él, mientras planeabas las mentiras, mientras me mirabas a la cara y fingías normalidad. Lo pensé cuando entregué la carta en su bufete, cuando hablé con nuestros amigos, cuando cancelé nuestras cuentas. Esto no es nuevo, Silvia. Esto ya está hecho. Solo faltaba decírtelo en persona. Ella se quedó sentada, sin saber qué más decir. Yo me levanté, cogí mi mochila con mis cosas y me acerqué a la puerta. Antes de salir, me giré una última vez y le dije, no te deseo mal.
pero no esperes compasión. No de mí. Lo que hiciste tiene consecuencias. Y ahora te toca vivir con ellas. Espero que él valga la pena, de verdad. Porque todo lo demás, ya lo perdiste. Salí sin cerrar fuerte la puerta. Caminé hasta el coche sin mirar atrás. No me temblaron las manos, no me latía rápido el corazón. Me sentía como si acabara de devolver algo que no me pertenecía. Una carga. Un peso. Una mentira que ya no tenía que sostener. Después de esa conversación, no volví a entrar a la casa. Silvia me escribió 2 veces esa misma noche, mensajes largos donde pasaba de pedirme perdón a acusarme de no querer pelear por la relación, de llamarme cruel a decirme que aún me amaba. No le respondí. Al día siguiente me limité a mandarle el contacto de mi abogado y le indiqué que todos los temas que tuvieran que ver con el divorcio deberían pasar por él. No hubo insultos ni amenazas. Solo una instrucción clara. Ella no insistió. Supongo que entendió que ya no había nada que negociar conmigo. Mis decisiones ya estaban tomadas y no tenía ningún interés en seguir intercambiando palabras. Lo que había entre nosotros ya no era una relación, era un trámite legal en marcha. Las primeras semanas no fueron fáciles, aunque tampoco fueron un drama insoportable. Dormía en casa de mi hermano, luego pasé unos días con un amigo y finalmente alquilé un pequeño piso amueblado en el centro. No necesitaba mucho espacio, solo quería estar solo, sin ruidos ni caras conocidas, sin objetos que me recordaran a ella. En ese lugar pasé los primeros días más lúcido que en cualquier otra etapa de mi vida. No había espacio para el arrepentimiento ni para la melancolía. Sabía que muchas personas en mi situación se quedaban atascadas en la culpa, en la idea de que algo podrían haber hecho diferente, pero yo no sentía eso. Lo que ocurrió fue resultado de las decisiones de Silvia, no de algo que yo no hice. Durante años fui un marido constante, fiel, respetuoso. Si ella necesitaba algo más, tenía miles de formas de decírmelo sin tener que mentirme en la cara y acostarse con otro. Así que no me comí la cabeza ni una sola vez pensando en que había fallado. El proceso legal del divorcio fue directo. No teníamos hijos ni propiedades complicadas en común, solo una cuenta conjunta y algunos muebles que no valían discutir. Ella no puso trabas. Firmó todo, sin buscar excusas ni pelear por cosas insignificantes. Lo único que pidió fue quedarse con la casa, y yo accedí. No porque quisiera ser generoso, sino porque quería cerrar ese capítulo cuanto antes. Que se quedara con el sofá donde se sentaba a inventar excusas, con la cama donde fingía dormir mientras yo me desvelaba sospechando algo. Que se quedara con todo lo que ya estaba contaminado. A mí no me interesaba conservar nada. Los amigos en común hicieron lo que siempre hacen en estas situaciones. Algunos se inclinaron hacia su lado con cautela, otros me mandaron mensajes diciendo que lamentaban lo ocurrido, que estaban de mi parte, que si necesitaba algo, que contara con ellos. Agradecí, pero no volví a quedar con ninguno durante semanas. Necesitaba mi espacio, reconstruir mi cabeza sin consejos ni opiniones de terceros. No quería que nadie me dijera que debía perdonarla, que debía salir, conocer a alguien, distraerme. Todo eso podía esperar. Lo primero era entender en qué momento había dejado de ver a la persona que tenía al lado por lo que realmente era. Porque sí, Silvia no era quien yo pensaba. Y eso era lo más difícil de aceptar, más que la infidelidad, más que el engaño. Viví con alguien que supo ocultar una parte oscura de sí misma durante años sin que yo me diera cuenta. Eso sí dolía. Después del segundo mes, empecé a sentir una especie de paz nueva. No felicidad, no alivio, pero sí una sensación de control que hacía tiempo que no experimentaba. Ya no tenía que fingir, ni sonreír por compromiso, ni acostarme al lado de alguien que ocultaba cosas. No tenía que preocuparme por las excusas,
por los silencios incómodos, por la sospecha constante. No vivía en una película de suspense permanente. Estaba solo, sí, pero al menos era honesto. Y eso, en ese momento, era más valioso que cualquier compañía. Silvia me escribió una vez más. Fue un correo, semanas después de haber firmado los papeles. Me decía que todavía le costaba creer cómo habían terminado las cosas, que nunca pensó que yo iba a romper todo de forma tan definitiva. Me decía que entendía mi decisión, que no la culpaba, pero que quería que supiera que, a pesar de todo, nunca dejó de quererme. Lo leí 2 veces. No respondí. Cerré el correo y lo eliminé. No porque me doliera, no porque me hiciera dudar. Lo borré porque ya no tenía sentido seguir abriendo heridas que no iban a cerrarse con palabras. Con el tiempo volví a salir, volví a ver gente, volví a hablar con los que se habían preocupado por mí. Algunos me preguntaron si pensaba volver a tener pareja, si creía en el amor después de algo así. Les dije que no lo sabía, y era cierto. No estaba cerrado, pero tampoco estaba buscando nada. Me concentré en el trabajo, en recuperar mis rutinas, en ocupar mi cabeza en cosas que no tuvieran que ver con Silvia. No me interesaba llenar el vacío con otra persona. Me interesaba vivir con claridad. Y eso era nuevo para mí. Hubo días buenos, hubo días de mierda. Hubo mañanas en las que me levantaba tranquilo y otras en las que pensaba en la escena del hotel, en el camarero, en los mensajes que vi, en las excusas baratas. Pero todo eso fue disminuyendo. Y en algún momento me di cuenta de que había pasado de ser un hombre que quería vengarse a alguien que simplemente quería estar en paz. Y esa fue mi mayor victoria. Porque no me arrastró a su barro, no me volvió igual que ella. Me mantuve firme, claro, y entero. Hoy puedo decir que no me arrepiento de nada. Ni de haberla confrontado, ni de haberme ido, ni de haber cortado todo sin sentimentalismos inútiles. Aprendí que nadie merece estar con alguien que necesita mentir para sentirse vivo. Aprendí que el amor no se demuestra con palabras sino con decisiones, y que la fidelidad no es solo no acostarse con otro, sino también elegir todos los días no traicionar a quien confía en ti. Y sobre todo, aprendí que no pasa nada por empezar de cero. Que a veces perderlo todo es lo mejor que te puede pasar.